Hola, ¿cómo están? Buenos días, estimados compañeros, estimados alumnos o público en general. El día de hoy les voy a hablar acerca de algunos agentes antimicrobianos de los que pertenecen a un grupo que se denominan antimetabolitos. Como saben, pues yo soy el doctor José Alberto Ortiz Osalde. No sé por qué aquí faltó la O, pero soy el doctor José Alberto Ortiz Osalde. Soy médico internista y soy profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Bueno, pues sin más preámbulo, pues empecemos. Empecemos hablando de las sulfonamidas, que como les comenté, tanto las sulfonamidas como el trimmetoprim del que vamos a hablar pertenecen al grupo de agentes antimicrobianos denominados antimetabolitos. Los antimetabolitos son fármacos que interfieren con la síntesis o función de sustancias del metabolismo intracelular, en este caso del microorganismo, que puede ser una bacteria o un hongo, y algunos aspectos generales, como por ejemplo las sulfas fueron las primeras drogas sintetizadas para realizar o combatir infecciones. Pues es un error pensar que fue las betalactámicos, como a veces pensamos, porque estamos muy familiarizados con escuchar de la penicilina, pero no. Los primeros fueron las sulfas, ¿sí? Las sulfas son fármacos similares o homólogos al ácido parabenobenzoico o PABA, ¿sí? Veamos cómo esta estructura química es de la PABA y esta es la estructura química de las sulfonamidas, que tremendamente pueden observar que son muy similares. Como saben, PABA es necesario para las bacterias, puesto que se une con otra estructura que se llama pteridina y con un aminoácido, y van a formar el ácido fólico. En otras palabras, el PABA es necesario para sintetizar el ácido fólico, ¿sí? Es parte del ácido fólico más bien. En general las sulfas ahora sí que lo que hacen es evitar la síntesis y el metabolismo del ácido fólico, es lo que hacen las sulfas en general. Es importante que recordemos que tienen una toxicidad selectiva, las sulfas, ya que afectan solo a las bacterias, puesto que las células de los mamíferos no pueden sintetizar el ácido fólico como lo hacen las bacterias. Los mamíferos, me incluyo a los seres humanos, obtienen el ácido fólico a través de la dieta. Es importante que sepan que las sulfas son de amplio espectro, y más aún cuando se une al trimmetoprim, que vamos a ver más adelante, ya que le pegan a gram positivos, gram negativos, clamidias, que son microorganismos intracelulares, nocardia, que es un tipo de bacterias. También le puede pegar a hongos y a protozoos, que eso es impresionante. Aquí tenemos el mecanismo de acción. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Me interesa que perciban esta imagen, este cuadro. Miren, esta es la estructura química del ácido fólico. Como pueden observar, el ácido fólico está conformado por pteridina, el PABA o ácido parabenobenzoico y el ácido glutámico. Bien, pues para que se pueda sintetizar este ácido fólico, para que se pueda unir esto, bueno, aquí me faltó el ácido glutámico, pero para que se puedan unir esas estructuras principales se necesita de una enzima. Esta enzima se denomina dihidropteroato sintetasa. Aquí está. Y en ella es donde van a actuar las sulfonamidas. ¿Por qué? Porque las sulfonamidas son homólogos, son muy parecidos al ácido parabenobenzoico y van a competir. Y finalmente lo que va a pasar es que se va a inhibir que pueda funcionar o actuar la dihidropteroato sintetasa. Por lo tanto, nunca se va a formar el ácido dihidrofólico y por lo tanto no va a poder suscitarse toda esa secuencia de eventos, ¿sí? Como saben, las sulfas son bacteriostáticos, son completamente bacteriostáticos.
Obviamente, ¿para qué necesitamos el ácido fólico? El ácido fólico lo necesitamos para formar purinas, que son estructuras necesarias para el ADN, obviamente para la síntesis de ADN bacteriano. Algo interesante y que me gustaría mencionar, que lo busqué en Wikipedia, como pueden observar, es que primero recordar que inhiben a la dihidrooctanoato sintetasa o sintetasa. ¿Qué hace esta enzima? Esta enzima bacteriana origina la incorporación del PABA en el ácido dihidrooctanoico ptiridina, que es el precursor del ácido fólico. Por eso se dice que inhibe la síntesis de ácido fólico bacteriano. ¿Sí? Estas, las sulfas, inhiben la utilización del PABA, inhiben que se pueda utilizar PABA en las bacterias para poder, obviamente, unir esas estructuras y sintetizar el ácido fólico, y por consecuente alteran o evitan su metabolismo. Luego hablemos de la clasificación de las sulfas. Las sulfas las podemos clasificar si son mediante uso sistémico por administración oral, como de acción rápida, de acción intermedia o de acción prolongada. Intermedia, no intermedia. Intermedia. O sea, todas estas que observamos en este lado, todas son de vía oral. También tenemos las que son de no absorbibles, que tienen una acción en la luz intestinal, pero que no tienen una absorción al sistema, a los capilares y obviamente al sistema circulatorio. Tienen acción intestinal y tienen otras propiedades. Y también tenemos dentro del uso tópico, ¿sí? O sea, que son untadas. Dentro de las que son vía oral o de uso sistémico, tenemos, por ejemplo, a las de acción rápida. Me interesa que recuerden al sulfisoxazol. La verdad es que nunca lo he usado, pero es importante que lo recuerden porque es uno de las pocas sulfas que se pueden utilizar de forma individual para poder dar tratamiento, en este caso a infección de vías urinarias. Yo jamás lo he usado, pero lo menciona la literatura. Probablemente en algunos países se use o exista, ¿sí? Me interesa que recuerden a la sulfacitina, que es el de acción más corta, es el que tiene la vida media menos prolongada de todas las sulfas, es el que dura menos, por decir así. Y luego tenemos a las de acción intermedia, que me interesa que recuerden al sulfametoxazol. ¿Por qué? Porque es el principal del cual vamos a hablar. De todas las sulfas es el principal, ¿sí? El sulfametoxazol, ¿sí? También recuerden a la sulfadiazina. Estas dos son muy importantes, que son de acción intermedia. La sulfadiazina, cuando la mezclamos con pirimetamina, es parte del tratamiento de la toxoplasmosis gondii, ¿sí? Que, como saben, es una infección transmitida por heces de gatos. Luego, las de acción más prolongada o las de acción prolongada, tenemos que recordar a la sulfadoxina, que es el fármaco sulfa de mayor o más acción prolongada de todos estos. Cuando se une este fármaco, la sulfadoxina, con la pirimetamina, puede ser parte del tratamiento para la malaria. Todas las demás no las memorizan. Dentro de las no absorbibles tenemos que recordar a la sulfasalacina, ¿sí? Sulfasalacina, que esta nos va a servir para actuar de forma antiinflamatoria, principalmente, más que su efecto antibiótico, en enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad inmune en la que se inflama el intestino delgado o el colon, ¿sí? Ahí se describen dos espectros, que son colitis ulcerativa crónica y también enfermedad de Crohn, que bueno, esto lo van a ver más adelante. Y también se puede utilizar para artritis reumatoide, que, como saben, es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad inflamatoria muy importante. También tenemos que saber que para uso tópico tenemos a la sulfasalacina también,
sulfacetamida, que sirve también, esta es importante, no lo habíamos mencionado, para tratamiento de infecciones oculares. ¿Sí? Y para quemaduras tenemos dos, que es la mefánida o mefánido y la sulfadiazina de plata o sulfadiazina argéntica. Entonces, para fines prácticos, todos los que tengan en amarillo hay que recordarlos, tanto para qué sirven y a qué clasificación pertenecen. Hay que recordar de los cuales salga una de estas líneas. Todos los demás no los memoricen. Aquí nuevamente la clasificación solo para reforzar, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, recordar que la sulfadiazina, que puede ser, también puede haber vía oral. Me interesa más que recuerden estas, miren. La sulfacetamida, que recordamos que es para infecciones oculares, la sulfadiazina y la mefánido o mafénido para quemaduras. Más que nada para eso quería que vean esta imagen. En cuanto a ADME, ¿qué tenemos que recordar o saber acerca de ADME? Primero que nada, son bien absorbidas por vía oral de manera general. Muchos o la mayoría de las sulfas, salvo las excepciones que vimos hace rato. Es importante que recuerden que se comporta como un ácido débil, ¿sí? Se comporta como un ácido débil. Tiene una gran distribución en todos los tejidos, sistema nervioso, intestino, sangre. Puede cruzar la barrera hematoencefálica, fetoplacentaria, entrar en la leche materna. Su metabolismo puede ser primordialmente hepático. Curiosamente, su metabolismo es más por acetilación, más que por glucoruro, no conjugación, ¿sí? También tiene en 20% de la eliminación es renal, ¿sí? Y es importante que recordemos que como tal, las sulfas están contraindicadas en pacientes que tengan deficiencia de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ya que cuando se usa sulfa o trimetoprim con sulfa o sulfas nada más, en los pacientes con deficiencia de esta enzima puede desencadenar crisis hemolíticas, que la verdad no es nada agradable. También están contraindicadas en el embarazo y en la lactancia, las sulfas, ¿sí? Obviamente están contraindicadas, más que contraindicadas, hay que usar con mucho cuidado en pacientes que tengan alteración hepática o alteración renal, por lo mismo que se excreta en estas vías o se metaboliza en estas vías. Algo interesante es que las sulfas no sirven en infecciones donde haya un absceso, donde haya pus, ya que en estas infecciones donde hay pus suele haber mucho ácido paraminobenzoico, por lo tanto va a vencer cuando le administremos sulfas, por lo tanto no sirve si tienes una infección purulenta. Nada más para recordar los metabolismos que teníamos de fase 1, de fase 2, y dentro de los de fase 2 tenemos las microsomales y las que no son microsomales. Dentro de las microsomales estaba la reacción más común, que era la glucuronoconjugación, y tenemos otras menos comunes, y por eso lo menciono, puesto que es de las menos comunes, pero que es la más importante en el metabolismo de las sulfas, que es la acetilación, ¿sí? Es el mecanismo de metabolización principal de las sulfas. Hay que recordarlo porque no es la más frecuente en la mayoría de los medicamentos. Aquí también hay que recordar, porque me parece muy importante que sepamos que otros medicamentos presentan metabolismo por acetilación y la mnemotecnia SHIP, ¿sí? Tenemos a las sulfonamidas, que incluso incluye a la dapsona, que es otro fármaco, la hidralazina, ¿sí? Que es un antihipertensivo, la isoniazida, que es un fármaco antituberculoso, y la procainamida, que es un antiarrítmico. SHIP, fármacos que tienen acetilación como metabolismo. Y es curioso porque todos estos fármacos que tienen un metabolismo por acetilación
pueden presentar como un efecto secundario extremadamente poco habitual o poco frecuente algo que se llama síndrome lupus-like. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inmune, inflamatoria sistémica, ¿sí? Y a veces por fármacos se puede inducir esto. Se llama síndrome de lupus-like o síndrome de lupus inducido por fármacos. ¿Cuáles son los efectos secundarios y adversos de las sulfas? Bueno, las sulfas pueden causar como efecto secundario más frecuente, el más frecuente de todos, es el rash, que es el término anglosajón para referirnos al exantema. El exantema pues es una lesión dermatológica que puede relacionarse a fármacos o no. En este caso estamos hablando de que puede relacionarse con el uso de las sulfas. Por lo tanto, para recordar todos los demás efectos secundarios y adversos, o al menos los más importantes, hay que recordar esta mnemotecnia. El ABC del rash. El ABC del rash. ¿Y cuáles son ABC del rash? El A hace referencia a un efecto adverso raro, pero que puede suceder con las sulfas, que es anemia plásica y que se expresa como pancitopeña. La pancitopeña es el término médico para hacer alusión a que disminuyen las tres líneas celulares que son la eritropoiesis, que son los eritrocitos, los leucocitos, que es la línea blanca, y la línea plaquetaria, o sea, las plaquetas. Sí, raro, pero potencialmente grave. Y también causa en la B bilirubin displacement, o sea, causa un desplazamiento de la bilirrubina. ¿De dónde va a causar el desplazamiento? De su unión a las proteínas, pero principalmente a la albúmina. Normalmente la bilirrubina está unida a la albúmina y cuando le damos sulfas se desplaza, se quita de su sitio de unión y esta bilirrubina libre puede viajar hacia el cerebro, principalmente a niños recién nacidos. Por eso dice acá que puede causar algo que se llama kernicterus, del cual vamos a hablar más adelante, si se usa en el tercer trimestre del embarazo. También la C es de cristaluria. Los pacientes que usan sulfas y que tienen una orina muy ácida por cualquier razón pueden precipitar a las sulfas en cristales, y obviamente tener cristales en la vía urinaria es absolutamente negativo. Esto suele suceder más en pacientes con infección por virus de inmunodeficiencia humana o VIH. El rash, por eso dice most common side effect, que es el efecto secundario y adverso más común, ¿sí? Más frecuente con el uso de las sulfas. La A en realidad solo para recordar que es de acetilación su metabolismo, nada más. La S es systemic lupus erythematosus, pero más específicamente síndrome de lupus-like, como les había dicho, que es un síndrome tipo lupus. Y la H es de hemólisis en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Curiosamente, y dicho sea de paso, es la enzimopatía más común que causa anemia, ¿sí? Aunque en nuestro medio, en México y específicamente en Yucatán, es poco habitual. Aquí tenemos otra diapositiva acerca de los efectos adversos y secundarios. Los que están subrayados en color rosado son los más frecuentes. Y aquí tenemos que el rash, que por cierto es el efecto secundario y adverso más frecuente de las sulfas. Náusea, tiene efectos gastrointestinales, náusea, diarrea, ¿sí? Fiebre puede suceder, ¿sí? Hemólisis en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Algo que tenemos que recordar o saber más bien, que de todos los sulfas el que menos puede causar cristaluria es el sulfisoxazol, que como saben es tratamiento de infección de vías urinarias. Hay que recordar que estos fármacos, las sulfas, pueden inducir elevación de enzimas hepáticas que nos van a traducir muchas veces una hepatitis inducida por drogas. Hay que recordar que esto podría suceder ya que su metabolismo es hepático. Una cosa muy interesante es hablar del kernicterus. El kernicterus es una encefalopatía tóxica y esto se debe al acúmulo de la bilirrubina libre en los ganglios basales y los núcleos subtalámicos, ¿sí? ¿Por qué sucede? Bueno, las sulfas se unen a proteínas plasmáticas, como lo es la albúmina,
Esta normalmente está unida a la bilirrubina. Esto se denomina bilirrubina indirecta o también se le denomina bilirrubina no conjugada. Si usamos sulfas en embarazadas, más específicamente a finales del tercer trimestre, se puede desplazar a la bilirrubina que está unida a la albúmina, favoreciendo que haya mucha bilirrubina libre que puede ir hacia el cerebro del feto o el recién nacido, causándole kernicterus. Esto obviamente le va a causar al recién nacido una encefalopatía e incluso pudiera tener falla hepática, y esto puede llegar a ser dañino para el bebé. Algo importante de la interacción de las sulfas con otros fármacos es que puede incrementar las concentraciones de fármacos como el metotrexate o la warfarina, ¿sí? Esto pues obviamente al desplazarlo de su unión a proteínas, porque estos fármacos se unen a proteínas, hace que aumente las concentraciones séricas libres del metotrexate y la warfarina, lo que aumenta su capacidad de toxicidad. Ahora hablemos acerca del trimethoprim. Algunas cosas importantes del trimethoprim es que uno de los datos muy característicos del trimethoprim es que tiene un alto volumen de distribución, o sea, muy buena distribución en próstata y fluidos vaginales. De ahí que puede utilizarse en infecciones relacionadas. Y pues es lo que decía, por eso se puede utilizar en infecciones prostáticas, prostatitis o infecciones de transmisión sexual. Y otra cosa, esta no lo vamos a encontrar en lo habitual sola, o al menos yo en mi país jamás he encontrado trimethoprim sola. Siempre está unida a una sulfa, en específico el sulfametoxazol. Es importante que sepamos que a diferencia de las sulfas, esta se comporta como una base débil y no como un ácido débil como vimos en sulfas. En lo referente a administración, distribución, metabolismo y excreción, es similar a las sulfas. Sí, es muy similar, se comporta similar. Así que vamos a pasar de lleno a conocer un poco de la unión de trimethoprim con sulfa, que es en realidad lo que vamos a estar manejando de forma habitual. Nada más para hacer una precisión. El mecanismo de acción del trimethoprim no es igual que el mecanismo de acción de las sulfas. Recuerden que las sulfas inhiben a la dihidropteroato sintetasa por la similitud que tiene con PABA. De forma competitiva, inhibe al PABA, el PABA original, ¿sí? Y inhibe de esta forma el funcionamiento de la dihidropteroato sintetasa. Pero el trimethoprim actúa inhibiendo a esta enzima que se llama dihidrofolato reductasa, ¿sí? De forma individual, su efecto es bacteriostático. El trimethoprim es un inhibidor potente, ¿sí? Se dice que 4 a 5 veces más sensible por esta enzima bacteriana que la humana. Y es selectivo parcialmente, ya que la enzima dihidrofolato reductasa también se encuentra en el humano, solo que vean que la afinidad por la enzima bacteriana es 4 a 5 veces más, o sea, por mucho más afín a esta enzima bacteriana que a la enzima que se encuentra en las células humanas. ¿Sí? Aquí es interesante porque hay otros fármacos que también pueden inhibir, solo que los vamos a ver más adelante. Otros fármacos que también pueden inhibir a la dihidrofolato reductasa es la pirimetamida, la pentamidina y el metotrexate, ¿no? Que son fármacos que se ven aparte. No lo olviden, sulfas inhibe a la dihidropteroato sintetasa. El trimethoprim inhibe a la dihidrofolato reductasa. Y aquí es importante que este fármaco unido, cuando se une trimethoprim con sulfa, genera una sinergia porque inhibe la síntesis del ácido fólico bacteriana en 2 etapas. Y así es como pasamos al trimethoprim con sulfa. La frase dice, divide y vencerás. Pero para trimethoprim y sulfa, no. Para trimethoprim y sulfa es únete y vencerás. ¿Sí? La unión del trimethoprim con sulfa es muy buena. ¿Sí? Se den una proporción en lo referente a la dosificación de 5 dosis de sulfametoxazol por una dosis de trimethoprim. ¿Sí? Se requieren menos dosis de trimethoprim respecto a la dosis del sulfametoxazol, y en la sangre o en suero pueden alcanzar concentraciones de 20 a 1. No lo olviden, la proporción es 5 a 1
que es 5:1 sulfametoxazol trimetropin, como está acá en este dibujito. Más que, porque si lo recordamos como trimetropin sulfa, sería 1:5, ¿sí? En lo referente a la dosis. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y pues bueno, es muy interesante porque ya la unión del trimetropin con sulfa, o sea, el cotrimoxazol, que es el nombre comercial, ya tiene una actividad bactericida. Recordemos que de forma individual el trimetropin era bacteriostático y el sulfametoxazol era bacteriostático, pero unidos son bactericidas. Se considera esta unión de muy amplio espectro porque le pega a bacterias gram positivas, tanto bacilos como cocos, también a gram negativos, tanto bacilos como cocos. Le pegan a un bacilo gram negativo importante que hay que recordar que es la Pseudomonas aeruginosa. Le pegan a Staphylococcus aureus meticilino resistente. Le pegan a agentes intracelulares y algunos agentes intracelulares atípicos. Lo que no le pega bien, o sea, no sirve para, muy importante, recuérdenlo, apúntenlo, no sirve para anaerobios, por favor. Sí, es muy importante. Bien, aquí está lo que les comentaba de la dosificación, la relación en dosificación de 5:1. Miren, si leemos Bactrim, que es otro fármaco, es otro nombre comercial para la unión de sulfametoxazol con trimetropin, vamos a ver cómo dice sulfa trimetropin. Y vean cómo la relación se mantiene 5:1. ¿Por qué? Porque vean cuánto tenemos de dosis del sulfametoxazol, 400, respecto a la dosis de el trimetropin. Si multiplicas 8 por 5, te da 80 por 5, te da 400. Por eso dice relación 5:1. Acá hay otro ejemplo de relación 5:1, que tenemos 800 de sulfametoxazol y 160, aquí hay un error, 160 de trimetropin. Ya vimos que es muy poderosa la concentración que puede alcanzar el trimetropin. Es importante que recordemos que la resistencia actualmente del trimetropin con sulfa a varias de las infecciones varía entre 20 y 40%, pero vamos a poner como media 30%. ¿Cuáles son los mecanismos por los que pueden generar resistencia? Aquí lo resumí, aunque pueden leerlo acá si gustan. Una de las más importantes, sobre todo para las sulfas, por eso acá dice S, principalmente para las sulfas, es que las bacterias bien canijas desarrollan una vía alterna para poder sintetizar ácido fólico. Imagínense, una vía alternativa para sintetizar ácido fólico. Otra es que aumenten PAVA. Y como es competitiva la lucha entre las sulfas que son homólogas a la PAVA, estas lo que hacen las bacterias inteligentemente es formar más el PAVA original, lo que vence a las sulfas. Otra es simplemente disminuir la afinidad entre la sulfa y la dihidrooctanoato sintetasa. Otra es disminuir la entrada del antimicrobiano. Y las clásicas, aumentar la salida del antimicrobiano. Ahora, para el trimetropin, el principal mecanismo de resistencia es el incremento de la dihidrofolato reductasa, pero esta nueva dihidrofolato reductasa que se incrementa en la bacteria se sintetiza siendo menos afín al trimetropin, lo que evita que pueda actuar. Todos estos mecanismos de resistencia son por mutaciones cromosómicas o mediada por plásmidos. ¿Cuáles son los efectos secundarios y adversos del trimetropin? Bueno, primero que nada, no son tan comunes. O sea, se dice que suceden en 5% de las personas que usan trimetropin con sulfa. Como habíamos dicho, el más frecuente son los rash. Esto porque por las sulfas. De hecho, aquí dice abajo en itálicas, o sea, en cursiva, están los más frecuentes. Y vean cómo evidentemente tenemos los de las sulfas, que son el rash, las náuseas, etc. ¿Sí? Ahora, claro, se agregan otros efectos adversos respecto a lo que vimos en sulfas, como cuáles. La posibilidad, bueno, ya se mencionaba, más que se agregue, el eritema multiforme, Stevens-Johnson, síndrome Stevens-Johnson o necrólisis tóxica epidérmica. Miren, esto es muy raro.
pero es potencialmente grave para el paciente, por eso lo tengo que mencionar. Y voy a hablar un poquito de esto. Otra de las situaciones que puede suceder son agranulocitosis, anemia plástica que ya había mencionado. Y muy importante, al agregar trimethoprim se agrega la posibilidad de una anemia megaloblástica. ¿Sí? La anemia megaloblástica es muy característica por el uso del trimethoprim, y cuando esto sucede el antídoto es el ácido folínico. Raro, puede causar también diarrea por colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile, muy raro, pero es importante que lo anoten. ¿Qué tenemos que saber acerca del ácido folínico y por qué lo pongo? Bueno, el ácido folínico es un derivado del ácido tetrahidrofólico. ¿Sí? Que es un componente que se va obteniendo del metabolismo del ácido fólico. ¿Sí? Por lo tanto, es una forma de ácido fólico, como quien dice. El ácido folínico es una forma de ácido fólico, ¿sí? Aunque es un derivado del ácido tetrahidrofólico, ¿sí? Por lo tanto, este ácido folínico tiene una actividad vitamínica equivalente al ácido fólico. La diferencia es que no requiere de la actividad de la dihidrofolato reductasa para su conversión, ni para su función. Por lo tanto, no está afectado el funcionamiento del ácido folínico cuando se inhibe esta enzima, la dihidrofolato reductasa, como sucede cuando usas metotrexate o como cuando usas trimethoprim con sulfa, ¿sí? El ácido folínico permite la síntesis de purina y pirimidina, ¿sí? Aunque se esté inhibiendo a la enzima dihidrofolato reductasa, y eso explica por qué sirve como antídoto cuando hay una intoxicación por fármacos que actúan inhibiendo la dihidrofolato reductasa, ¿sí? Se usa para reducir los efectos tóxicos del medicamento contra el cáncer metotrexate y de otras sustancias que bloquean la acción del ácido fólico, como lo es la intoxicación por trimethoprim con sulfa. Les dije que les iba a mencionar un poquito del síndrome de Stevens-Johnson, y no es por ociosidad. La razón por la que decido hablar de esto es porque, aunque es muy rara, sí debemos de recordar que las sulfas forman parte de los fármacos que más se relacionan con desarrollo de síndrome de Stevens-Johnson. Repito, es raro que se dé, pero a pesar de que es raro, el síndrome de Stevens-Johnson es potencialmente grave. Y segundo, es que vean cómo las sulfas se mencionan dentro de los fármacos que más comúnmente pueden causar síndrome de Stevens-Johnson. Entre otros fármacos también tenemos a los anticonvulsivantes. Aquí tenemos unas imágenes, ¿sí? Vean cómo se puede comprometer las plantas de los pies, el tronco, el abdomen, los ojos, las manos, ¿sí? Aquí podemos observar estas lesiones características. Véanlas, nunca las van a olvidar. Nunca las van a olvidar cuando observen estas lesiones. Vean cómo se puede comprometer la conjuntiva ocular. Es una queratoconjuntivitis purulenta con edema palpebral. Aquí podemos observar estas clásicas lesiones, estas lesiones en diana, ¿sí? Aquí no me interesa que sepan el manejo ahora, solo quiero que vean que los pacientes que se sospecha que tengan el síndrome de Stevens-Johnson, la idea es que quiero que recuerden que se manejan como pacientes grandes quemados. Como se les denuda la piel, se les arranca la piel, pierden mucho líquido y se pueden deshidratar, ¿sí? De ahí que diga acá Body Surface Area Epidermal Detachment Measured 10%, y te dice que haya un desprendimiento de la superficie corporal mayor a 10%. Dice se debe transferir a un centro de quemados o grandes quemados, ¿sí? O sea, para que vean qué tan importante es esto, que se maneja como un paciente gran quemado, ¿sí? No que se aprendan el manejo, solo quería que sepan eso, que cómo se maneja. La idea de cómo se maneja. Ahora, interacciones
con el uso de trimetopin con sulfa. ¿Cuáles interacciones tenemos? Pues miren, hay muchas. Una descrita recientemente es que cuando se usa yecas, que son antihipertensivos, con trimetopin con sulfa, se ha visto que puede incrementar los niveles de potasio. También importante que recordemos, como habitualmente se hace, por eso lo menciono, loperamida, que como saben es un fármaco antidiarreico, cuando se usa con trimetopin con sulfa puede incrementar los niveles séricos de loperamida. ¿Y qué es lo que podría suceder? Obviamente un estreñimiento o ilio incluso. Y el metotrexate que habíamos dicho, obviamente el metotrexate puede incrementar la concentración del metotrexate si lo usamos junto con trimetopin con sulfa, y eso puede causar toxicidad. ¿Y qué es la toxicidad que causa el trimetopin? Supresión del funcionamiento o supresión de la médula ósea más que nada. Si damos trimetopin, sobre todo si lo damos por largos periodos a una mujer que está tomando anticonceptivos, puede disminuir los efectos del anticonceptivo, lo cual hace que la pacientita pueda embarazarse. Sulfonilureas, muy interesante. Las sulfonilureas, así como su nombre lo dice, son, aunque no lo crean, o sí espero que lo crean, son sulfas, ¿sí? O sea, el paciente puede presentar hipoglucemia si lo damos a la misma forma, porque compiten en lo referente al metabolismo, ¿sí? Entonces puede favorecer que aumente las concentraciones séricas de la sulfonilurea, que es ahí tenemos a la glibenclamida, por ejemplo, y puede causar más efecto de hipoglucemiante que su efecto adverso. Y la warfarina, que es un anticoagulante, puede aumentar la actividad de la warfarina, disminuir la capacidad de coagulación y le puede causar sangrado al paciente. ¿Cuáles son las indicaciones médicas para usar trimetopin con sulfa? Miren, hay una mnemotecnia que es Septran, o pueden recordar Trampes. ¿Por qué Septran? Ustedes van a decir, ay, no manches, Septran, pues, ¿qué es eso? ¿Qué palabra es esa? Septran la pueden recordar porque, como pueden observar, uno de los nombres comerciales del trimetopin con sulfa, ¿sí?, es Bactrim, es el más conocido, cotrimoxazol, que es el nombre de la unión, y un nombre comercial es Septrin y otro es Septran. De ahí que una de las mnemotecnias es Septran, porque es uno de los nombres comerciales del trimetopin con sulfa, ¿sí? Y la S representa a enfermedades de transmisión sexual, la E de enteritis o gastroenteritis, la P de neumonía por neumocistis Jirovecii, fiebre tifoidea, respiratory tract infection o infecciones del tracto respiratorio, infecciones de vías urinarias no complicadas y infecciones por nocardia, ¿sí? Es importante que sepamos que en las infecciones de vías urinarias no complicadas se consideran de primera elección al trimetopin, y también cuando hay una infección por nocardia también se considera de primera elección. También se considera de primera elección para los pacientes que tienen infección por neumocistis Jirovecii. Es un agente oportunista que afecta principalmente a pacientes inmunocomprometidos, principalmente pacientes con infección por VIH. Aquí me gustaría que recuerden un dato importante. Es que se puede utilizar el trimetopin con sulfa para las diarreas. Sí, pues habíamos dicho que su espectro de acción es bacilos gram negativos, y los bacilos gram negativos y varios de los agentes entéricos son bacilos gram negativos, ¿sí? Pero no se le da tratamiento con antibióticos a cualquier diarrea. Podemos clasificar a la diarrea como leve, y en el caso de la diarrea leve, vean que no se le da al paciente tratamiento con antibióticos, solo hidratación, dieta libre de lactosa, evitar cafeína que genera diarrea osmótica. Cuando el paciente tiene una diarrea moderada,
se puede considerar usar antidiarreicos, ¿sí? Y solo cuando el paciente tiene una diarrea severa, ¿sí? Una diarrea severa es que se puede considerar tratamiento con antibióticos. ¿Qué es una diarrea severa? Una diarrea severa, ¿sí? Es aquella que tiene más de 6 evacuaciones al día, la que se presenta con fiebre mayor a 38, o sea, puede o no tener, la que presenta moco o sangre en la popó, la que tenga elevación de leucocitos en las pruebas de la popó, ¿sí? Y en ese contexto sí se puede optar por dar un tratamiento empírico con antibióticos. No siempre, recordemos que la mayoría de las diarreas son autolimitadas y no requieren tratamiento con antibióticos, pero cuando fuera el contexto de que sí la requiriera, las opciones son quinolonas o fluoroquinolonas, macrólidos, pero como alternativas, vean cómo aparece trimestoprim con sulfamethoxazol. Es una buena opción, razonable opción en niños, obviamente no recién nacidos, evidentemente, sino niños ya más grandes como lactantes mayores. Es una buena opción. También es importante que recordemos que la trimestoprim con sulfa se da como tratamiento de primera línea en pacientes que tengan infección por Pneumocystis jirovecii. Este microorganismo es un oportunista que causa neumonía en pacientes inmunodeprimidos, más enfocado en pacientes con VIH o que estén tomando corticoides sistémicos. Los síntomas clásicos de los pacientes con neumonía por Pneumocystis jirovecii es fiebre, falta de aire y una tos que característicamente es una tos seca. También es habitual que nos genere radiopacidades. Vean estas imágenes blanquecinas heterogéneas, radiopacidades diseminadas bilaterales, ¿no? Eso es lo habitual que nos pueda causar Pneumocystis jirovecii. No obstante, sí nos puede causar otras alteraciones, incluso puede estar normal la radiografía de forma inicial, ¿sí? El diagnóstico es obtención mediante broncoscopía, muestras de la expectoración y cultivo. El tratamiento es trimestoprim con sulfa, el de primera línea. Hay otras opciones que son dapsona con trimestoprim, es otra opción, clindamicina con primaquina, etc. Hay que recordar acá que en pacientes inmunodeprimidos que tienen una tos seca, o sea, paciente inmunodeprimido que tenga tos seca, radiografía de tórax anormal, hay que considerar como posibilidad infección por Pneumocystis jirovecii. Vean cómo aquí está la neumonía por Pneumocystis jirovecii. Esta es la guía Sanford, que es una guía de manejo de antimicrobianos. Vean cómo de primera línea estamos con el trimestoprim con sulfa, ¿sí? Ahora, de las infecciones de vías urinarias, ¿qué tenemos que saber acerca de las infecciones de vías urinarias? Las infecciones de vías urinarias sí se les puede dar trimestoprim con sulfa, pero en las infecciones no complicadas. Las que son complicadas, habíamos dicho que el tratamiento de primera línea son los betalactámicos, ¿se acuerdan? Bueno, ¿y cuál es una infección de vías urinarias no complicada? Para recordar qué es lo no complicado, yo creo que es más fácil que recordemos cuáles se considera una infección urinaria complicada. Y aquí está. Las infecciones de vías urinarias complicadas son aquellas que se dan en mujeres embarazadas. Si estás embarazada y tienes una infección de vías urinarias, por default es complicada la infección. Hombre, porque los hombres al tener la uretra más larga, pues es menos probable que tengan un ingreso de un microorganismo hacia las vías urinarias. Por lo tanto, en un hombre con infección de vías urinarias se considera complicada. También tenemos a los pacientes con inmunodepresión, a los que se les hizo una instrumentación urológica, los que padezcan piedras u obstrucciones o estenosis o cualquier anormalidad de la vía urinaria se considera como una infección de vías urinarias complicada. Bueno, para fines prácticos, solo se considera infección no complicada a una infección urinaria que sucede en una mujer y que no pasa más allá de la vejiga, ¿sí? O sea, una cistitis se considera una infección de vías urinarias no complicada.
Y ahí vemos que el tratamiento efectivamente de primera línea tenemos a trimestopin, otra opción es nitrofurantoína, otra opción es fosfomicina, que como saben actúa en la pared, pero que no es un betalactámico, para recordar un poquito de lo que vimos en la clase de betalactámicos. También habíamos dicho que una de las virtudes del trimestopin, que forma parte del trimestopin con sulfa, es su gran penetración a la próstata. De ahí que la prostatitis aguda bacteriana, que suele ser causada por Neisseria gonorrea, Chlamydia trachomatis, enterobacterias, etc. Vean cómo de primera línea tenemos, en el caso de la que es no complicada, de bajo riesgo, se puede dar trimestopin con sulfa. Otra opción son fluoroquinolonas, solo para que lo recordemos, muy interesante. Ahora, ¿por qué no mencioné a las infecciones de transmisión sexual? Bueno, no lo mencioné porque aunque sí le pega a algunos agentes intracelulares que suelen causar infecciones de transmisión sexual, como lo es la clamidia, no se considera tratamiento de primera línea o de primera elección, por lo que a lo mucho, si vamos a pensar en usarlas, aunque sabemos que le puede pegar, pero debido a su alta resistencia ya no se usa. Si lo vamos a usar, en todo caso sería porque nos lo dice el cultivo y el antibiograma, nada más. Por eso no lo mencioné. Luego la nocardia. La nocardia es una infección que puede ser tanto aguda como crónica y que suele ser diseminada, suele ser supurativa, es una infección granulomatosa, ¿sí? El cuadro más común es una neumonía. Una neumonía es el cuadro común. Suele aparecer en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Aunque también puede afectar la piel y el sistema nervioso central. El tratamiento de elección es con sulfamidas, bueno, específicamente trimestopin con sulfa. Aquí podemos ver unas lesiones características, ¿sí? Supurativas, que son el micetoma actinomicótico. Para tifo, ¿por qué dice tifoidea? ¿Sí? Sí, bueno, lo importante es que se puede dar tratamiento de trimestopin con sulfa como tratamiento de la salmonella no tifi, ¿sí? Una gastroenteritis, las salmonelas pueden causar gastroenteritis. Vean cómo más que un tratamiento de primera línea, es un tratamiento alternativo, ¿sí? A la gastroenteritis por salmonella no tifi. ¿Qué pasó con la diarrea del viajero? He visto videos en internet donde hablan de dar trimestopin para diarrea del viajero, pero pues actualmente lo que he revisado es que no se usa, al menos de primera línea, no está recomendada en las últimas guías para el manejo de la diarrea del viajero. Esta diarrea suele darse obviamente en pacientes que hayan viajado a otro país en las próximas 2 semanas, ¿sí? Y no se recomienda dar quimioprofilaxis, o sea, no se recomienda dar que, por ejemplo, voy a viajar a no sé dónde, que me den antibióticos de una vez, no se recomienda. En todo caso, cuando ya tengas instaurada esa diarrea, se puede considerar dar tratamiento. Si es leve, solo es con antidiarreicos e hidratación, pero si es de moderada a severa, se puede considerar tratamiento antimicrobiano, que ahí son macrólidos, que es acitromicina, otros que son la rifaximina y fluoroquinolonas, pero en ningún lado se menciona el trimestopin con sulfa, ¿sí? Incluso en esta imagen, esto es de un libro de medicina interna de Farreras. Si nos vamos a donde dice diarrea del viajero, vean cómo en recomendaciones no lo mencionan, ¿sí? No lo mencionan. Quisiera mencionar igual diarrea adquirida en la comunidad. Aquí es lo que les decía hace rato, o sea, la mayoría de las diarreas tú no les debes de dar antibióticos porque la mayoría son causadas primero por virus y segundo, aunque sea causada por bacterias o virus, suelen ser autolimitadas. Las razones para dar antibióticos de forma empírica, o sea, sin tener un cultivo, es en situaciones de una diarrea más severa. ¿En qué condiciones se puede pensar en que la diarrea es severa? Parecido a lo que nos mencionó el Sanford Guide en una diapositiva anterior. Aquí te dan otras opciones. En el Sanford creo que les decía mayor a 6. Aquí te dice más de 8 deposiciones al día, que ya haya durado más de una semana, que tenga fiebre el paciente,
que tenga moco o sangre, la popó, ¿sí? Que tenga leucocitos elevados en los estudios de heces, que sea inmunodeprimido el paciente. Ahí sí se puede considerar darle tratamiento de antibiótico de entrada al paciente. Pero vean cómo las de primera línea son las fluoroquinolonas, ¿sí? Trimestopin es de primera línea, sobre todo en niños, en edad pediátrica, lactantes mayores, ¿sí? Bueno, aquí nada más para agregar, si quieren ver un video sobre diarreas, tengo diarrea. Tengo un video de diarreas en YouTube por si alguien se anima. Está un poco extenso, pero la verdad es que bastante interesante. También continuando con las indicaciones, el trimestopin con sulfa también puede servir para infecciones del tracto respiratorio como neumonías, otitis medias agudas, sinusitis agudas, pero haciendo alusión a las que son causadas por Moraxella catarrhalis, que suele causar otitis media aguda y sinusitis, y por Haemophilus influenza, que puede causarlas también, pero que puede causar también neumonía. Y una de las indicaciones interesantísimas es para una infección respiratoria causada por Aeromona hydrophila. Muy poco frecuente en la comunidad, pero bastante frecuente en infecciones hospitalarias y puede tener alta mortalidad. Y es importante que sepamos que uno de los tratamientos para Aeromonas hydrophila es el trimestopin con sulfa. Otras indicaciones que no mencioné o no hice hincapié con esta mnemotecnia son Staphylococcus aureus meticilino resistente. Pocos médicos recordamos que es factible utilizar trimestopin con sulfa para tratar Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Como saben, el Staphylococcus aureus meticilino resistente es un asesino, ¿no? También es muy importante que sepamos que le pega bien a otros agentes como la Listeria monocytogenes, que puede causar meningitis en el recién nacido. Aquí otras causas, esto es de la guía Sanford, y aquí hay otras causas. Vemos que le pega a otros agentes que se llaman ciclospora, que suelen causar diarrea en pacientes inmunocomprometidos. El trimestopin con sulfa se puede utilizar. La bronquitis, porque primero la bronquitis bacteriana suele ser causada, uno de los agentes más comunes es por Haemophilus influenza. Meningitis causada por listeria, nocardiosis, como habíamos dicho, neumocistis, prostatitis, shigellosis, Staphylococcus aureus meticilino resistente, enfermedad urinaria no complicada. Y aquí hay como un error, yo creo, porque actualmente no es de primera línea el trimestopin con sulfa para la diarrea del viajero. Quizás podría considerarse como opción, quizás en la edad pediátrica, es una posibilidad, pero no es como lo más recomendado o usual actualmente. Ahora que lo pienso, creo que en la edad pediátrica podría ser una opción, ya que en la edad pediátrica no es muy bueno o recomendable utilizar fluoroquinolonas. ¿En qué situaciones está contraindicado en el uso del trimestopin con sulfa? Obviamente si hay antecedente de hipersensibilidad por el uso de este fármaco. También se debe considerar en los pacientes que ya tengan deficiencia de folatos, ¿sí? En los que tengan falla hepática o falla renal importante. Obviamente está contraindicado en el embarazo, la lactancia. Está contraindicado en el embarazo y la lactancia, y está contraindicado específicamente en niños menores de 2 meses. A eso hace alusión con que esté contraindicado. En niños menores de 2 meses puede causar kernicterus, entonces se contraindica, ¿sí? En el embarazo tiene una categoría C, por lo tanto no debemos de utilizarlo. También hay que tener cuidado en los que tengan deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por el riesgo de que pueda presentar hemólisis, o en los pacientes que tienen VIH por el riesgo que tiene de cristaluria, ¿sí? Y pues bueno, con eso finalizamos el tema de trimestopin con sulfamethoxazol. Muchísimas gracias. Que pasen una bonita tarde.